Gracias. Buenos días. I'll start today, as yesterday, by making these disclosures for my funding. But I thought I would begin by talking about a couple of cases that represent the entire spectrum of tuberculosis diagnosis and treatment that I think will be interesting. Que me parece será interesante y después vamos a seguir con la discusión. Hombre de 71 años, cirujano, que trabaja en un hospital alrededor de la ciudad, no donde yo estoy, con su prueba anual cutánea de tuberculosis. Después de 20 horas notó enrojecimiento e induración en su brazo y entró en pánico. Se le puso crema cutánea con esteroides para que desapareciera y desapareció. Había tenido 20 pruebas anuales cutáneas que habían sido negativas, pero en este caso fue diferente. Nos llamó y nos preguntó que qué hacía. Es VIH positivo, ya lleva varios años. Nunca tenía una enfermedad relacionada con esto. Atazanavir, potenciado con una cuenta de CD4 de más de 800, carga viral de 20. Trabaja en hospitales en la ciudad como cirujano y hace procedimientos de bajo riesgo. Emigró de otro país a Estados Unidos hace más de 50 años, no fuma, bebe alcohol unas cuantas veces a la semana, pero le preocupa su privacidad y no quería que el servicio ocupacional supiera el resultado de su prueba. Se le aconsejó que hiciera la prueba de IGRA. Fue un médico privado el que se lo recomendó. Al hacerle la prueba de IGRA, resultó positivo. Permitió que el médico le hiciera una prueba cutánea para tuberculosis. Fue positiva con 18 milímetros de induración después del ensayo de liberación de interferón gamma o IGRA. Se le recomendó como convertidor de tuberculina que le dieran terapia preventiva. INH, como tenía más de 70 años, el tomar isoniazida, no quería rifampina 2 meses, no quería interacciones con atazanavir, lo mismo con rifampin, tampoco quería cambiar el medicamento, rifapentina más bien, y tampoco estaba dispuesto a tomar el tratamiento de 9 meses. Se le recomendó rifabutina durante 3 meses. Comenzó 150 miligramos de rifabutina y después de 10 días desarrolló una sensación extraña de náusea, vómito, fiebre de bajo grado y delirio. Se le admitió a un hospital local. Sus pruebas de función hepática extremadamente elevadas, ALT 10 veces de lo normal, su bilirrubina ligeramente elevada por tomar atazanavir con baja cuenta celular, o sea, tenía neutropenia. Todo lo demás fue negativo, una resonancia y punción lumbar. After several days, things resolved in his liver function tests. Después de 10 días, sus pruebas de función hepática fueron normales. Es una reacción de hipersensibilidad por la rifabutina. Seguimos tratando de decidir qué debemos hacer, porque no quiere tomar su esquema de INH. Bueno, o isoniazida. Nos vamos a otro espectro. Un marinero de 66 años que regresó del mar, tiene disnea, escalofríos, sudores, fiebre, taquicárdico, con frecuencia respiratoria de 35, hipotenso y severamente hipoxémico. Se le admitió a la UCI, se le intubó, su radiografía torácica con lesiones violáceas, no tenía historia médica.
He had a bronchoscopy which showed Tuvo una pneumocystis. broncoscopía con And he was begun neumocistes, on cotrimoxazole and con prednisone. The skin cotrimoxazol, biopsy showed Kaposi prednisona, sarcoma. y And se a reveló un rapid HIV sarcoma test de was positive. He had a viral load of Kaposi, 90,000 carga viral de and a CD4 count 90,000 of 2. y cuenta de CD4 más o menos de 2. So he was treated for his pneumocystis. Se le He trató got por a su little bit better, neumocistis. but after 5 Mejoró un days, poquito, he pero después continued de to have 5 high días fevers continuó con and, fiebres altas was hypoxemic. y estaba And so the thought hipoxémico. that maybe something else Se pensó que was going quizá on algo was más considered. estaba ocurriendo So y more se laboratory consideró tests were done, hacer más pruebas and de he had a urine laboratorio LAMP test y se le hizo that was una positive. prueba urinaria LF-LAM que fue Bronchial positiva. AFB smear was also Lavado positive, eventually bronquioalveolar Mycobacterium y se tuberculosis, cultivó and he had a Mycobacterium positive gene tuberculosis expert con un with gene drug expert susceptible positivo to con tuberculosis, fármaco rifampin susceptible susceptible a tuberculosis, tuberculosis. rifampina susceptible. And he remained in the ICU despite treatment for both his Permaneció pneumocystis en la and his UCI a pesar de su died tuberculosis y of, neumocistis. ARDS. Se murió por several síndrome de months later. insuficiencia respiratoria So en el this is a adulto case días that después. reminds us Se trata de un that if we caso fail que to nos diagnose recuerda HIV que early si and fallamos treat it en un and to diagnóstico prevent pneumocystis, temprano prevent para evitar tuberculosis, this is the outcome. neumocistis So it's y seen the full tuberculosis, spectrum este es of el desenlace, HIV-related este es el espectro tuberculosis, completo from de la what to do about tuberculosis preventive therapy relacionada to con el VIH y end qué hacer stage como AIDS. terapia preventiva para So as I said evitar last SIDA night, the terminal. approach to Anoche controlling dijimos que el abordaje HIV-related para tuberculosis controlar and la TB in general is tuberculosis to find the TB relacionada that's con there, VIH y treat it after we tuberculosis en find it, general and es prevent it tratarla después de before it encontrarla y occurs. prevenirla antes de que ocurra. So there are a lot of new tools for TB Hay más diagnosis. I would say the herramientas last para el 10 years has diagnóstico been de a revolution tuberculosis. El in TB último año diagnostics, which is very welcome. se han hecho muchas cosas en I'm el just going to talk diagnóstico about a de couple. tuberculosis. Everybody is familiar Vamos a with the hablar de Gene un par Expert de or ellos. Expert, Todos conocen el Gene is a Expert o molecular el diagnostic Expert, laboratory que es una prueba de in a laboratorio cartridge. molecular en un A cartridge that cartucho. costs less Un than the cartucho que cartridge for your cuesta printer at menos home. del cartucho que ustedes pagan It's por really su quite computadora y su spectacular, impresora en casa. Es what occurs in espectacular this cartridge. cuando vemos lo que ocurre en el Diagnosing cartucho. both Mycobacterium El diagnosticar tuberculosis Mycobacterium and tuberculosis rifampin resistance y in 90 la minutes. resistencia a rifampina, nada más But the en 90 Expert has minutos. some limitations. Pero sí tiene Its algunas sensitivity is lower limitaciones. for Su people with sensibilidad HIV es and más people baja who para la have gente few con organisms VIH in their, y los que tienen sputum. pocos organismos The en el esputo. sensitivity for rifampin La sensibilidad resistance para la is, resistencia a rifampina lower if there es is más baja heteroresistance, that is, si there are hay mixed strains of heteroresistencia, o sea, resistant and con cepas susceptible mixtas, organisms. que son organismos And so, susceptibles. there was an De interest tal in, manera que hubo developing interés a en better test, desarrollar una and mejor that is prueba, the Ultra. que es The la Ultra prueba uses Ultra. multiple, Esta usa insertion sequences, secuencias de múltiples from inserciones Mycobacterium, para tuberculosis. Mycobacterium So it tuberculosis. has, greater sensitivity, Tiene una it has a mayor larger sample sensibilidad size, so it con can un sample tamaño de more of muestra the más sputum grande. or whatever the fluid is. Quizá The requiere más chemistry has esputo o el been, líquido del que se optimized, and the trate. molecular La beacons química in se it have optimizó been, y las perlas updated. moleculares también se han actualizado. If we look at the sensitivity of the La Ultra, then, sensibilidad on the de topmost Ultra part of the slide, en la you can parte see that it superior is de la a log more diapositiva sensitive es than, un the Expert for detecting, lugar logarítmico TB, menor para 16 colony detectar forming units versus 16 113, unidades and has formadoras slightly better sensitivity de for colonias rifampin menos resistance. 113. So the Ultra was compared to En the la prueba Expert. Ultra se comparó con la Expert. There we go. The Ultra was compared to La the prueba Expert in a large Ultra se study led by our comparó con la colleague Susan Expert Dorman, en otro and overall estudio it showed that hecho it had por a Dorman 5% y se encontró better sensitivity, 5% de but for mejor smear-negative sensibilidad, pero para tuberculosis, it was tuberculosis 17% con more frotis sensitive, negativo and for fue HIV-positive 16% y para pacientes it was VIH 13% positivos fue more 13% sensitive. más sensible. So, a much more sensitive Entonces, test, es una particularly for prueba our más patients with sensible, HIV. particularmente It para was los que slightly tienen less VIH. specific, however. Fue It had ligeramente more menos false positive específica, tests. con más pruebas You can see falso about a 3% positivas, difference, 3% de lower diferencia, specificity, de menor of especificidad.
96% contra 98%. That specificity, Esa comes from especificidad detecting viene de detectar el DNA en esputo o lavado broncoalveolar de la tuberculosis que se había tratado mucho antes. Si ven At the time, el since previous momento TB, en el this is que where the, antes de la tuberculosis, false esto positive fue tests cuando come. viene la prueba People who've falso had TB in the positiva, la last gente con couple of years in tuberculosis en los particular, últimos who are being años, en evaluated particular again, evaluados may otra have a vez, false positive quizá ultra, tengan un less ultra likely to falso have a positivo y false es positive menos expert. probable que tengan un So this expert is one limitation falso of the test. positivo. Es una de las limitaciones que tiene la prueba. There's also now an expert Ahora multi-drug también resistant hay cartridge, un cartucho de and that is, expert shown here. And it is que se able to muestra aquí, detect que puede isoniazid, detectar fluoroquinolone, isoniazida, fluoroquinolonas, o sea, varios fármacos injectable y resistance, but the resistencia a sensitivity is inyectables, not pero la perfect in the sensibilidad no es 80 to perfecta, de 90% 80 a range 90% for the fluoroquinolones and para las NIH, but only in the fluoroquinolonas 70% e isoniazida, range pero for solamente 7% kanamycin para and amikacin, but has very good, canamicina y specificity amikacina, with pero the tiene exception of especificidad moxifloxacin. con la excepción de moxifloxacina. There are other molecular Hay tests, otras however, pruebas that can be moleculares done in a que se reference pueden hacer laboratory, en un using the laboratorio de LAMP-PROB assay, for instance, referencia con that, este ensayo can serve the same purpose. LAMP-PROB, que es el mismo propósito. So our patient this morning Esta mañana had, tenía nuestro a LAM paciente test, a urine una LAM prueba test. LAM urinaria. And LAM is a component of the LAM es microbacterial cell componente wall, de la and, pared very celular del sensitive micobacterio y antibodies to the LAM anticuerpos antigen sensibles al have been antígeno developed de and can be LAM used in a que se point-of-care desarrolló y test, se pueden usar at en the una bedside, prueba en la cama with del a paciente, en el lateral punto flow de la assay. atención con un But ensayo what de we flujo know lateral. is that the Pero lo que sensitivity of the sabemos LAM es que is su limited, sensibilidad es and the limitada sensitivity is best y la for individuals sensibilidad with es HIV mejor para and los que very tienen low VIH CD4 counts. y bajas And in that cuentas de setting, the CD4. sensitivity is Aquí la upwards of 80%. sensibilidad está hasta So this is a very good test 80%. for a La patient prueba like es the muy one buena we para un saw this paciente morning, como el que vimos who esta had a mañana, CD4 count of 2 con and cuenta de disseminated CD4-2 tuberculosis. y tuberculosis diseminada. Recently, there's been a new Recientemente LAM that's more hubo sensitive, una developed nueva by LAM Fuji, the desarrollada Japanese, por chemical Fuji, and film company. la compañía The Fuji LAM química assay, y de augments the películas response, to the japonesa antibody, para preparation una of prueba que antigen with responda al silver and anticuerpo gold con antígeno conjugation, con which makes it more conjugados sensitive, in dorados the, assay. que lo vuelve más And in a sensible. study, in Cape En un Town, estudio en Ciudad del Cabo, being evaluated a for los TB, individuos se les evaluó su tuberculosis, Fuji, LAM was more aunque sensitive, la you can see, prueba than LAM de the, Fuji es más Alere sensible LAM test, que la standard one, Alere with very LAM, good, que es la estándar, specificity con as muy well. buena especificidad So this también. is a promising new diagnostic Es test, una but, prueba it's still in diagnóstica development and will prometedora be que approved todavía for se use sigue probably sometime in desarrollando the next y year. quizá el año entrante ya se It vaya a also can aprobar. detect, Puede LAM detectar in the también urine LAM of en HIV orina negative de TB patients, though pacientes not con with the sensitivity tuberculosis that we would negativos a like, VIH, no but con la HIV negative sensibilidad que patients with quisiéramos, the pero son standard, negativos de VIH. a LAM test, Con la prueba are generally always ALEM negative. estándar siempre van a ser negativos. So I'm going to switch from diagnostics now Quiero to cambiar de treatment. These are diagnóstico the a latest tratamiento. guidelines Aquí están from las the últimas American guías Thoracic Society, de la Sociedad CDC, Americana and Torácica, IDSA, for drug-susceptible TB, CDC and the y good otros news is nothing's centros changed. It's the de same as it's tratamientos de been la for Sociedad de years, América with the exception that Clínica. daily treatment is El recommended tratamiento for diario HIV se patients. recomienda para Intermittent pacientes con treatment is VIH. not El recommended tratamiento ever for intermitente HIV no se patients. recomienda nunca Daily para treatment, pacientes con but VIH. otherwise it's the Tratamiento same. diario. INH, Pero es lo mismo, Rifampin, INH, pyrazinamide, isoniazida, Nimidine. pirosinamida, Um, piracinamida. We know that treatment outcomes in patients with Y HIV sabemos que are los not as good pacientes as en for tratamiento HIV para negative VIH no patients, es and tan we've been bueno como trying los to que son improve the negativos. treatment Hemos tratado overall de and mejorar shorten el treatment. tratamiento, de And so, acortar el tratamiento I'm sure también. you're all familiar Estoy with the seguro que REMOX todos study ustedes several years conocen el ago, which estudio added, REMOX, moxifloxacin que to the agregó regimen. moxifloxacina al And what it showed is esquema. that there was a slightly Se faster mostró time to un culture tiempo conversion with ligeramente más people in the rápido para cultivar la moxifloxacin groups. reversión en los que estaban con There was moxifloxacina, no, pero clinical benefit. no In hubo fact, beneficio clínico. De hecho, regimens were inferior. los esquemas The fueron 4-month regimen inferiores. with El esquema de moxifloxacin 4 didn't meses work. con And several other moxifloxacina no trials funcionó with similar y otros results estudios really con
mismos resultados nos dicen que agregar una fluoroquinolona no va a mejorar el tratamiento sola. Pero lo que sí aprendimos de estos estudios es que en los grupos control que recibieron el esquema estándar, los que tenían VIH tenían peores desenlaces que los que eran negativos a VIH. Quiere decir que hay que optimizar el tratamiento para los pacientes que son positivos a VIH. Gran parte de esto tiene que ver con interacciones medicamentosas para el tratamiento de la infección de VIH y tuberculosis simultáneamente. En estos estudios, el tratamiento de VIH se retrasa a menudo por el tratamiento para la tuberculosis. Así es que hay la necesidad de dilucidar cómo tratar juntos el VIH y la tuberculosis con los fármacos que tenemos ahora y los que vamos a tener también en el futuro. Las prioridades entonces son mejorar el tratamiento de tuberculosis multidrogo resistente, la susceptible para evitar tuberculosis multidrogo resistente y tuberculosis susceptible a tratamiento. Ha habido varios estudios para ver el cotratamiento de VIH y tuberculosis. Aquí se resumen. Casi todos estos han visto cómo manejar la terapia antirretroviral mientras los pacientes reciben tratamiento. Casi todos los estudios usan el tratamiento estándar con rifampina. Para efavirenz no hay que hacer ningún ajuste de dosis, no hay que agregarlo o cambiarlo. Incluso una baja dosis de efavirenz, 100 miligramos al día, parece ser efectivo y bien tolerado si se da con un esquema que se basa en rifampina. Con raltegravir se recomienda incrementar la dosis, aunque la dosis más alta o la regular funciona bien. Dolutegravir con lopinavir reforzado con ritonavir tiene que reducirse la dosis, pero la recomendación es no usar rifabutina cuando se usa potenciador, ritonavir como potenciador. Usen rifampicina y baja dosis de lopinavir. Y les voy a hablar de TAF. Este es el estudio en donde se aleatorizó a los pacientes para recibir dolutegravir 2 veces al día durante el tratamiento usando rifampina o efavirenz. Los resultados muestran que hubo una depuración más rápida de carga viral indetectable con dolutegravir, como se debería de esperar, pero que al final de un año las tasas de carga viral indetectable eran las mismas en los dos grupos y los desenlaces de tratamiento para tuberculosis abajo a la esquina derecha fueron idénticos. Dolutegravir 2 veces al día se puede usar con terapia estándar para tuberculosis con muy buenos desenlaces. ¿Qué podemos decir de TAF, tenofovir alafenamida? Se hizo un estudio en voluntarios sanos usando TAF y FTC con dosis estándar de rifampina sin efecto en el FTC. Los niveles de tenofovir alafenamida se redujeron en suero 20% y el área debajo de la curva también bajó en 50%. Los niveles intracelulares de tenofovir, sin embargo, solamente se redujeron en 36% y los niveles de tenofovir intracelular fueron 4 veces más altos que los niveles de tenofovir intracelular con la dosis de TDF estándar sin rifampina. O sea, no hay que preocuparnos por la rifampina que interfiera con tenofovir o TAF, el esquema que podemos usar porque se mantienen concentraciones intracelulares muy altas de TAF, de tenofovir alafenamida y rifampina. El resultado de tratar la tuberculosis multidrogo resistente son terribles. La tasa de éxito que se ha reportado por la OMS es nada más del 50%. Muchos pacientes se mueren, muchos tienen falla al tratamiento, se dan por vencidos, ya no sabemos qué fue de ellos y no se les trata. ¿Qué hacer para
el tratamiento de la tuberculosis multidrogo-resistente. Tengo un estudio interesante del grupo de estudio clínico de SIDA en Johns Hopkins por Dooley. Es tomar isoniazida y enseñarle un truco nuevo, o sea, dosis alta de isoniazida a pacientes con tuberculosis resistente a INH. Aquí vio la actividad bactericida del fármaco en 2 semanas en los que tenían resistencia a isoniazida por la mutación de INH, no CAPG. Este estudio todavía se está haciendo, pero son las mutaciones de INH, un bajo nivel de resistencia de INH. Por la derecha de la gráfica se ve que la actividad bactericida temprana de tuberculosis susceptible a isoniazida con una dosis estándar de INH, ven que hay 0.15 unidades formadoras de colonia al día como reducción de tuberculosis en los pulmones y esputo de los pacientes con este fármaco. Eso es lo estándar, lo conservador. Y a la izquierda está la resistencia a INH con dosis convencional, dosis estándar, y no funcionó, no es efectiva. Pero si se duplica o triplica la dosis de INH bien tolerada, ahí se ve que la actividad es igual de buena o incluso mejor con la dosis estándar de INH. INH de dosis alta, como se ha usado en Bangladesh, tiene una justificación para trabajar con ella, y aun cuando decimos que el organismo sea resistente. Pero el interés está en nuevos fármacos y nuevas entidades. Hay desarrollo de fármacos que se está dando, que es lo mejor que hemos tenido en nuestra vida. Varios productos nuevos en estudio fase 3, fase 2 y un gran número que está entrando a fase 1 este año. Aquí hemos resumido los que han llegado más lejos, que sean prácticos para nuestro propósito. Se sabe que los pacientes con tuberculosis extremadamente resistente tienen resultados terribles con los que tienen VIH, con muy malos resultados, 80% de mortalidad a los 5 años. Estaríamos necesitando mejores tratamientos para la resistencia a tuberculosis multidrogo-resistente. Hemos usado terribles tratamientos. Este es el tratamiento estándar para la tuberculosis multidrogo-resistente. Incluye muchos fármacos que enferman, inyecciones dolorosas que todo el mundo odia. Es el peor esquema de tratamiento que le pueda uno infligir a un paciente. Y a mí me recuerda los días antiguos del VIH, en donde le dábamos a los pacientes muchísimas pastillas difíciles de tomar y que los pacientes decían, no, esto no es bueno para mí. Ya hemos avanzado a esquemas de una sola tableta, que es lo que tenemos que hacer en tuberculosis, en el caso de tuberculosis multidrogo-resistente. Tenemos bedaquilina, Delamanid, Pretomanid, aprobado ya en varios países, disponible a veces dependiendo en donde viva uno para la tuberculosis multidrogo resistente, y productos con otro propósito, o sea que ya están en el mercado pero que funcionan en tuberculosis: linezolida, imipenem, cilastina, iba a decir cisplatino, no, qué gran error, y clofazimina. Esto fue lo primero de los primeros fármacos que salieron en un estudio pequeño que demostró que era superior a placebo al agregarlo al tratamiento estándar de tuberculosis multidrogo-resistente, con 50% de reversión contra 9% con el esquema estándar. Delamanid muestra que también incrementa la conversión celular en 2 meses comparado con placebo en los que reciben el esquema estándar. Estos 2 fármacos ya fueron aprobados con base en estos hallazgos. Linezolid ya lo habíamos tenido desde antes. En un estudio muy interesante de Corea, se tomó a pacientes con
tuberculosis extremadamente resistente con fallas al tratamiento. Les dieron Linezolid solo, retrasado, sea tratamiento inmediato o esperándose 2 meses y luego dándole tratamiento. Y los que tenían tratamiento inmediato tenían altas tasas de conversión de cultivos, mientras que los que lo tenían retrasado no tenían conversión de células. Pero ya al iniciarlo, el Linezolid fue muy activo. La desventaja que tiene el Linezolid es su toxicidad. Yo creo que ustedes la conocen, han escuchado. Particularmente en la línea de color anaranjado se muestra neuropatía periférica. Más de la mitad de los pacientes desarrollan neuropatía periférica. Hay estudios que muestran que al manejar mejor la dosis de Linezolid una vez al día en vez de 2 al día, y quizá dándolo un día sí y un día no, cada tercer día, puede reducir la neuropatía periférica y la mielosupresión que se ve con Linezolid. Les diré más en un momento. El esquema de Bangladesh, que ya les mencioné, no se deshace de los inyectables, sigue usando fármacos que no nos gusta usar como protionamida, es INH de alta dosis, pero clofazimina agregado parece que es el secreto. En este esquema, que es de 9 meses, la tasa de éxito del esquema es de 85%. En un estudio reciente de un esquema modificado que se llamó el estudio Extreme, que se publicó, la tasa de éxito era como de un 80%. Es un esquema de curso más breve que funciona un poco más rápido, pero sí tiene el inyectable canamicina que nos quisiéramos deshacer de él. Viendo el papel de bedaquilina en Sudáfrica, hubo un cambio marcado en los resultados del tratamiento. Pacientes con tuberculosis multidrogoresistente y azul, los que recibieron bedaquilina, y luego para pacientes con tuberculosis extremadamente resistente. Bedaquilina ya está disponible en muchos países, que tiene buenos efectos en cuanto a la tuberculosis drogoresistente. Los avances más recientes en el siguiente estudio de tuberculosis que hizo la Alianza de Tuberculosis de Sudáfrica es un estudio de los que tenían tuberculosis extremadamente resistente o los que no podían tomar o que no respondían al tratamiento, y se les trató con Pretomanid, uno de los nuevos agentes, que es un tipo similar a otro, y bedaquilina 6 meses. Y Linezolid, 1.200 miligramos. El resultado fue sorprendente, 99% de tasa favorable a los 6 meses del tratamiento, pero sin evidencia de falla del tratamiento o de muerte. Funcionó igual bien para pacientes ya sea multidrogoresistentes o extremadamente resistentes. Es importante para nosotros el decir que funcionó igual de bien para los positivos a VIH y los negativos a VIH. Hubo toxicidad por el Linezolid del estudio y se manejó con descansos breves de medicamentos, ajustes de dosis, reduciéndola o cambiando el momento de la dosis, pero los pacientes podían tolerar Linezolid y con 6 meses de tratamiento, 90% de los pacientes se curaron. Las muertes se dieron muy temprano en el tratamiento, más relacionados con la tuberculosis, pero antes de que el esquema tuviera oportunidad de funcionar. Basándonos en esto, la FDA de Estados Unidos ya aprobó Pretomanid, el agente en el esquema que no estaba aprobado como efectivo para tuberculosis multidrogoresistente y extremadamente multidrogoresistente. ¿Qué sigue? Un estudio importante lo hizo la Alianza Global, se llama Simplicity TV. Es una combinación de bedaquilina, Pretomanid, moxifloxacina y piracinamida 6 meses para ver si es mejor que la norma de atención, porque los datos preliminares de estudios pequeños fase 2 mostró que es altamente activo para convertir los cultivos de esputo. Viendo este esquema también en la tuberculosis drogoresistente, con un esquema de 6 meses, mayor número de pacientes que tenían
tuberculosis multidrogo resistente en este estudio, NICS-TB, mezclados, pero que no se usaba linezolide aquí. Vamos a hablar de la prevención de tuberculosis. Anoche lo mencionamos. Isoniazida, rifapentina, 6 meses, o 3-HP, no es inferior a la norma de atención, funciona con o sin VIH, es más seguro que INH y tiene mejor adherencia, mejor apego y se termina mejor el tratamiento. La razón por la cual se termina mejor el tratamiento porque es mucho más rápido. Interrupciones o descontinuación por el brazo de tratamiento en el estudio 3-HP. La tasa de descontinuación de 3-HP fue más alta, pero terminó a los 3 meses, mientras que la tasa de descontinuación con isoniazida continúa a los 6 meses y era mucho más alta porque mientras más tiempo se tome el fármaco, pues más probable que se diga, este fármaco me está enfermando. Vamos a ver descontinuación permanente por la toxicidad, 31% contra 18%. La suspensión de fármacos debido a grado 3 de toxicidad o más, que fue más alta con el esquema de 3-HP, pero solamente 1% más alto, menos hepatotoxicidad que la que nos preocupa, pero la reacción que se vio, que inicialmente no se había anticipado y que era de preocupación, eran reacciones de hipersensibilidad. Se ve con 3-HP, mucho más común que con isoniazida. El paciente que presento esta mañana, el cirujano, tenía reacción de hipersensibilidad a la rifabutina diaria. Puede ocurrir también con todo tipo de estos fármacos, pero es más común en la terapia intermitente. ¿Podemos dar 3-HP a los pacientes que están tomando dolutegravir? Se hizo un estudio en los Institutos Nacionales de Salud de hace un año que muestra que en voluntarios sanos, dolutegravir y 3-HP dio como resultado reacción de hipersensibilidad severa en 2 de los 4 pacientes que reclutaron o 4 voluntarios y suspendieron el estudio. Nos preocupaba mucho esto al hacer el esquema de 3-HP en el mundo. En el estudio de impacto de tuberculosis, hicimos un estudio de farmacocinética de dolutegravir y rifapentina más isoniazid, que se llamó el estudio DOLPHIN. Es un estudio fase 1 de farmacocinética. Le dimos a los pacientes con terapia antirretroviral con potenciación de efavirenz, dolutegravir más 3-HP. Al primer grupo que le dimos la dosis estándar de dolutegravir, se le dio 3-HP y se hizo un estudio interanálisis para asegurarnos de no dañarlos al reducirles los niveles de dolutegravir demasiado. El resultado interanálisis fue bueno y reclutamos a 60 pacientes dándoles la dosis estándar de dolutegravir. Los pacientes eran de Sudáfrica, en su mayoría eran mujeres negras que tenían terapia antirretroviral de mucho tiempo, cuenta de CD4 y tratados con efavirenz antes de entrar al estudio. En términos generales, fue sorprendente la seguridad. Tuvimos 2 reacciones adversas relacionadas con el dolutegravir, no el 3-HP. Y luego 3 reacciones después de darles rifapentina, uno relacionado con dolutegravir, ciertamente, y una leve reacción de hipersensibilidad. Pero en términos generales se toleró extremadamente bien.
hubo una interacción de rifapintina que redujo los niveles valle de dolutegravir. Con el tiempo, los niveles bajaron comparado con el basal, que era de 1000. Sin embargo, los niveles siguieron estando arriba de IC9 o intervalo de confianza para en estos niveles, y las cargas virales seguían suprimidas en todos los pacientes mientras tomaban la combinación. Tuvimos un rebote después del tratamiento, cuando se terminó en pacientes que no se habían apegado bien, y se solucionó reiniciando el dolutegravir. O sea que es dolutegravir y 3-HP. 3 meses está bien, pero podemos hacerlo mejor que 3 meses. Este es un modelo murino de Ranks José, un famoso murino, un modelo murino de Johns Hopkins. Rifapentina e INH, pH en esta gráfica diario, esterilizando a los ratones al mes, dándolo diario. Dijimos, ¿por qué no? Hicimos un estudio breve de tuberculosis de rifapentina INH diario comparado con un mes de isoniazida en pacientes positivos de VIH. Estudio multicéntrico, el grupo de estudio de SIDA, 3,000 adultos y adolescentes sin evidencia de tuberculosis activa tratados con estos dos esquemas, y se les siguió por 2 años. 3 años. Incluyeron a gente de África, Brasil, Perú, y el resto eran de Asia, América del Norte, el Caribe, mitad y mitad, hombres y mujeres, cuenta CD4470. La mitad recibían terapia antirretroviral y solamente un cuarto tuvo prueba positiva cutánea de tuberculina o prueba IGRA al inicio. Estos son los desenlaces para el desarrollo de tuberculosis, muerte o muerte por otra causa que frecuentemente es debida a tuberculosis, como dijimos anoche. En términos generales, no hay diferencia en las tasas con los dos esquemas, y esto se declaró como no inferior. Era igual de bueno que 9 meses con isoniazida, pero nada más un mes. Al ver el subgrupo con prueba cutánea positiva o un IGRA positiva, vimos resultados similares. Un HP mejor, pero no significativamente mejor, pero claramente no inferior. Y esto es el desenlace con el tiempo. Muy efectivo, un esquema muy efectivo. También encontramos que en este estudio los pacientes se apegaban muy bien a los esquemas con menos descontinuaciones, pero significativamente menos en los pacientes bajo el brazo con 1 pH. Buenas tasas de terminación del tratamiento en los dos. También hicimos, no le caigo bien a este mouse, hicimos un subestudio viendo concentrados de efavirenz, mostrando que esencialmente no hubo impacto en las concentraciones de efavirenz al dar 1 HP a los pacientes. 1 pH a los pacientes tratados. Se los dimos a los que tomaban nevirapina. Sí hubo interacción con nevirapina, que quizá no es segura, pero ya nadie usa, afortunadamente, niveripina. Varios países con los que trabajamos dependían de niveripina, pero no es una buena combinación. El año pasado, Dick Ninsis de la Universidad de McGill publicó un estudio de rifampina diaria, un mes, y mostró que no era inferior a INH y muy seguro en adultos y en niños. Hubo pocas personas con VIH en estos estudios, sin embargo, parecía que era seguro y efectivo en los que tenían VIH, pero son 4 meses de tratamiento contra 1 mes de tratamiento. Hemos llegado lejos desde que yo estudiaba medicina, cuando era 12 meses. ¿Logramos llegar a donde queríamos? Este es el modelo murino. En círculo está lo que le pasa al modelo murino con 1 HP, pero junto a esto es lo que ocurre con bedaquilina sola 1 mes, igual de bien que 1 HP. Al combinar bedaquilina y
rifapentina es mejor. Incluso puede ser más corto que un mes usando diferentes fármacos. Un desarrollo realmente interesante que es nuevo es la inyección de bedaquilina como inyección. Hasta ahora solamente está disponible para los ratones, pero algún día esperemos esté disponible para humanos. Vean lo que pasa con los ratones. Una inyección de bedaquilina y permanecerán en el MIC o concentración mínimo inhibitoria 3 meses con el fármaco activo y ligeramente menos activo con 2 metabolitos. Pues es espectacular que una sola inyección les pueda dar actividad antibacteriana durante 3 meses. Nuremberger y sus colegas en Hopkins lo vieron en ratones. Este estudio murino los infectó con tuberculosis latente, tenían en el modelo de Rosé y Nuremberger, y vieron dar una inyección, 2 inyecciones o 3 inyecciones, 1 mes, 2 meses o 3 meses, y mostraron que todos eran igualmente activos. Al dar las inyecciones extras, probablemente extendía el impacto del tratamiento durante un cierto tiempo, pero una sola inyección dada al momento basal tenía muy buen efecto antibactericida hasta los 3 meses. Muchos estudios se están haciendo en el laboratorio y ya están comenzando a alistarse para humanos para ver el bedaquilina inyectable, pero también con rifapentina inyectable, con rifabutina tal vez también. Ya antes les dije que odiamos las inyecciones, tanto los médicos como los pacientes con tuberculosis, pero a los enfermos de VIH parece que les gustan las inyecciones. Los alejamos de los estudios de cabotegravir. Estamos viendo un cambio en la actitud, así es que las inyecciones para TB pueden volverse populares otra vez. Quiero decirles algo sobre vacunas. Anoche dije que sería muy bueno si funcionaran. Es un estudio fase 2 de Glaxo en 72 vacunados con este adyuvante que se usó en la vacuna para herpes zóster. Y notablemente fue efectivo en adultos jóvenes con tuberculosis latente, VIH negativos, para reducir el riesgo de tuberculosis en más de 50% en 2 años. Así es que los estudios más grandes es lo que necesitamos ahora, pero es posible contemplar una vacuna terapéutica muy notable, pero queda por demostrarlo. Y si funciona para los que tienen VIH, no sabemos. Actualmente tenemos muchas opciones para la prevención de tuberculosis con o sin VIH. Y para gente que vive con VIH hay interacciones medicamentosas que habrá que considerar. En términos generales, está muy bien que casi todos los esquemas se puedan usar con los antirretrovirales que ahora usamos. Rifapentina, INH con dolutegravir, lo va a estudiar este grupo de estudio en SIDA, que tendrá los datos listos el año entrante, pero por el momento sabemos que casi todos los esquemas se pueden utilizar con antirretrovirales que nos gusta utilizar. Ya para terminar, les diré la inspiración que recibimos de su santidad el Dalai Lama, que nos instó a continuar el trabajo en tuberculosis, porque a diferencia de muchas enfermedades, la tuberculosis sí se cura. Así es que debe ser eliminada. Y tenemos las herramientas, como les mencioné anoche, para eliminarla, y ahora es la oportunidad de comenzar a utilizarla y atender a los pacientes en nuestras comunidades donde damos nuestros servicios. Muchas gracias. Hola. Es excelente. Yo quiero preguntarle algo. ¿Qué pasa con las mujeres sexualmente activas y que se puedan embarazar? También en ellas podemos usar este tipo de tratamiento para una mujer embarazada o con vida sexual activa, como es el caso en África. Estaba escuchándome yo la traducción al español. Casi todo lo entendí, pero si fuera tan amable de repetirlo. Así que algo que me preocupa es que en nuestros países, las mujeres que se embarazan, ¿qué pasa con
la prevención sexual cuando se someterán a este tratamiento. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, estudiar el tratamiento y prevención de tuberculosis en mujeres embarazadas es de gran importancia. Ya sabrán que todos los estudios dicen que excluimos a las mujeres embarazadas. Es un verdadero problema. Me da mucho gusto decir que la red de impacto y el grupo de estudio clínico de SIDA estudia 3HP en mujeres embarazadas y el resultado de ese estudio estará disponible más o menos en 2 meses. Es un estudio que ve la seguridad y la farmacocinética de 3HP en mujeres embarazadas con VIH. Eso es muy emocionante. Estudiamos rifampina en mujeres embarazadas y está bien también. 1HP se va a estudiar en mujeres embarazadas con la red de impacto también el año entrante. Hay varios estudios viendo mujeres embarazadas con VIH para estudiar dolutegravir y 3HP, el estudio Dolphin. Tuvimos a una mujer, se excluyó, pero hubo un embarazo que sí ocurrió y era en una mujer que se suponía que usaba anticoncepción de barrera y rifapentin sí puede interactuar con anticoncepción hormonal como rifampin. Algo que tenemos que hacer al usar en general esto es decirle a las mujeres que requieren estar en anticonceptivos de barrera, además de los hormonales, por la interacción que hay con el fármaco. Sí es muy importante. Hay más estudios de mujeres embarazadas que se están haciendo, pero históricamente se han excluido. Una pregunta más. One more question. Over here, please. Para preguntar en Gene Expert y about the para el Gene diagnóstico de tuberculosis, Expert in tests for tuberculosis. What is the performance with regards predictive values, false and positive values? How can this affect? How can the tests affect the results? Bueno, para el Gene Expert, la especificidad es sumamente alta, lo que quiere decir que su valor predictivo será muy alto. No puedo citarle los números, pero el valor predictivo es alto. Uno de los problemas que tenemos con lo que es la norma de oro de todos nuestros estudios es que se cultiva. Sabemos que la cultura, el cultivo como norma de oro, no es de oro, es de 90 a 95% sensible comparado con una autopsia. Así es que tenemos una norma de oro y a veces un Gene Expert positivo y un cultivo negativo. ¿Qué se hace? Si alguien ya tuvo tuberculosis, diremos, sigue teniendo DNA en los pulmones y es falso positivo, pero nunca se le trató para la tuberculosis y se le hizo el Gene Expert, se le evalúa porque pensamos que podría tener tuberculosis. Quizás sí tiene, aunque el cultivo sea negativo. Y tratamos a los pacientes todo el tiempo históricamente con TB, con cultivo negativo, pero lo tratamos y lo podemos mejorar. Se puede ver los artículos para los valores predictivos, pero son muy buenos.